Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de estos conversatorios, tan claro como el agua, que son auspiciados por el Museo Gota de Agua. Como saben la mayoría de ustedes y los que se suman por primera vez, les platicamos que el Museo Gota de Agua es un proyecto de divulgación largamente añejado en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con la delegación Iztapalapa, junto con los empresarios de Iztapalapa. Es un proyecto que pretende difundir la cultura del cuidado del agua en una zona donde precisamente se destaca por la carencia de este líquido. Entonces, en estos conversatorios que estamos realizando cada viernes a las 7 de la noche, tenemos la fortuna de contar con la comparecencia de destacados profesionales que abordan el problema del agua desde diferentes perspectivas. Hemos tenido aquí compañeros que nos han hablado de la historia, que nos han hablado de la geografía, que nos han hablado de los desarrollos, de los problemas económicos que conlleva el agua, de los problemas políticos, etcétera. Entonces, hoy no es la excepción, tenemos un destacado profesional que nos acompaña, el doctor Hugo Velasco Beltrán. Hugo, muchísimas gracias por estar en este conversatorio. Al contrario, un honor la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para compartir ideas, preocupaciones, proyectos, anhelos con respecto a el agua en nuestra ciudad. A tus órdenes. Muy bienvenido, Hugo. El tema que hoy vamos a abordar con Hugo es innovaciones en el tratamiento de aguas residuales. Hugo es un profesional que tiene muchos años dedicándose a estos temas y últimamente desarrolla su trabajo tanto de docencia como de investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, Hugo, para beneficio de toda la audiencia que hoy nos acompaña, tradicionalmente en estos conversatorios le pedimos a nuestros invitados que nos den un panorama general de cuál ha sido su formación, qué los llevó a estar en donde hoy están, cuáles son las inquietudes que te fueron moviendo desde los temas generales de la ingeniería química hasta irte centrando en los problemas del agua, en los problemas del tratamiento del agua. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria. Tu micrófono se apagó. ¿Tu micrófono se apagó o le estás Ya está activo? Estás haciendo la finta de que estás hablando? Sí, ya me escuchan. Ya te escuchamos. Adelante. Ajá. Mi formación es como ingeniero bioquímico. Soy egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la séptima generación de ingenieros bioquímicos. Contó con mi participación. Es la cuna de la ingeniería bioquímica en México y he tenido un desarrollo en la industria químico-farmacéutica, en la industria de alimentos y muchos años de docencia en el Politécnico. He tenido la suerte y el honor de haber sido estudiante de doctorado y egresado el doctorado en ciencias, especialidad en ingeniería química en la UAM Iztapalapa con colegas de ustedes.
desde hace 40 años he estado pues interesado en el problema, el tratamiento biológico de aguas residuales. Y en ese estudio pues, hemos aprendido algunas cosas que queremos llevar a la práctica. Como resultado de estos trabajos y de esta cuestión, y también por iniciativa de un compañero destacado de la UAM Iztapalapa, el doctor Oscar Monroy, quien tuvo el acierto de buscar conjuntar un grupo de trabajos acerca del manejo sustentable del agua en la zona metropolitana. Él coordinó la edición de un libro. Más hacia el centro, más hacia el centro. Sí, sí, sí. Es un libro editado por la NUYES y el Consejo Regional de la Área Metropolitana de la NUYES, el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que generosamente Oscar me invitó a aportar en el coloquio que hubo y en este texto parte de lo que en esta presentación haremos. Muy bien, ¿de qué año fue eso, Hugo? Nada más recuérdanos. El coloquio se realizó en 2018. La edición del libro está calientito. Está fresquecito. 2021. Ah, pues es una novedad. ¿Dónde se Sí, puede sí, sí, conseguir sí. este libro? Sí, sí, sí. Además de con Oscar Monroy y contigo, ¿dónde se puede conseguir ese libro? Me imagino que estaría disponible en algún momento en la librería de la UAM. Es una edición de la Universidad Autónoma. En la El Núñez doctor, el también, ¿no? doctor Peñalosa lo prologa. La Núñez me imagino que también Uh-huh, lo uh-huh. distribuirá. Muy bien, pues muchas felicidades. Un hitazo muy, muy, muy actual. Qué bueno, qué bueno. Vamos, antes de entrar a platicar de lo que tú en particular has desarrollado, déjame recordarle a quienes nos escuchan que estamos abiertos a que hagan sus comentarios y sus preguntas a través de los mecanismos que Facebook permite para que hagamos esto. Los estamos invitando para que no dejen sus preguntas y comentarios hasta el último, porque ya nos ha pasado que acabamos la transmisión, nos come el tiempo y ya no hay manera de que nuestros invitados contesten las preguntas o los comentarios. El choro Entonces, resulta un chorizo y ya no hay tiempo para las preguntas. exactamente. Entonces, de una vez vayan afilando los lápices para hacer las preguntas y los comentarios. Entonces, el tema, Hugo, que escribiste en el libro fue acerca de, me imagino, de una innovación en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la importancia de tratar las aguas residuales? Sí, Esto te lo pregunto, a lo mejor a ti te parece una obviedad, pero creo que es parte de la educación que desde el Museo Gota de Agua tenemos que ir insistiendo. sí. La gestión del agua, lo que hacemos en este momento con el agua, es el desastre garantizado en poco tiempo. O sea, no podemos traer el agua de tan lejos para lavarnos nuestras manitas y dejarla correr otra vez, que se vaya también muy lejos. Entonces, lo Oye, que urge son mecanismos de tratamiento de estas aguas. Platícanos de eso, por favor. sí, quisiera hacerlo con cifras y mostrando imágenes para que no Adelante. sea una cuestión tan chorosa. ¿Podré? Sí, claro. Ven, Bueno, ya puedes compartir pantalla. Nuestras productoras, Lilian Aya y Lucy Miguel, te lo permitirán. Ya estamos viendo la pantalla. Si la quieres amplificar, bienvenido, ¿eh?
Gracias. Entonces, déjame recordarle a la audiencia que no es una presentación, porque después nos reclaman de por qué te interrumpo. Entonces, Sí, está bien. no es una Sí, presentación, es una conversación apoyada en imágenes. correcto. Venga, venga. A ver, una imagen, a ver qué tal corre el video. Muy bien. Nada más dura media hora. Y ahora estamos recorriendo la costa y son kilómetros de plástico. Es impresionante. Ahora vamos a buscar un lugar seguro donde podamos aterrizar. ¿Es el Caribe mexicano? No, Centroamérica. Increíble la cantidad de basura que hay. Vamos a poder explorar un poco para ver cuánto hay y tratar de fotografiar y generar un cambio en las personas que nos están viendo. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. No podemos estar pensando que con reciclaje vamos a solucionar el problema. Tenemos que primero rechazar el plástico, luego reducir su uso, luego reusar y por último pensar en reciclar, ya que el fomento del reciclaje... Creo que eso es lo central del asunto. La imagen es impactante. Estamos hablando de agua contaminada con residuos de polímeros derivados del petróleo que no se degradan naturalmente. Esto tiene que ver también en el aspecto de qué hacemos o qué podemos hacer con el agua, con el uso que le hemos estado dando a la tierra. Un señor Pongratz hizo un estudio acerca del uso de la tierra con vocación agrícola. De el año 800 al año 1900, creo que la gráfica que explica muy claramente qué es lo que ha estado pasando con la tierra agrícola. En cuanto es más oscuro el color, más hacia lo rojo, es un uso más intensivo de la tierra para usos humanos. Nosotros podemos ver que un total de vegetación natural son millones de kilómetros cuadrados. Potencialmente hay 100 millones de kilómetros cuadrados y de 800 a 1100 a 1400 se conservó esa cantidad. En 1700 era 10% menos y en 1992 la mitad. En cambio, el área agrícola dedicada, la tierra dedicada a la agricultura, pasó de 7,71 en 1700 a 7 veces más, 48%. Hemos estado deforestando la tierra, lo cual tiene una implicación fuerte en la captación que puede tener la tierra del agua. Una tierra con árboles atrae la lluvia, inyecta la lluvia al suelo. Una tierra sin árboles, pues no. De manera de que esta es una gráfica que presenta el mirador global del ambiente de la ONU, el Global Environmental Outlook, que nos dice actualmente cuál es la situación de escasez de agua mundial. La codificación es que en la zona verde hay poca o ninguna escasez física de agua. La zona azul cielo es una zona en la que hay escasez física de agua, hay aridez. La zona azul clara es una zona en la que se está acercando a esa escasez física del agua, en tanto que la zona azul oscura son zonas en las que hay escasez económica del agua. Esto es, las poblaciones, a pesar de que tengan disponibilidad de agua,
por factores socioeconómicos no pueden detener. Para nosotros es Aquí importante. el norte del país está realmente amenazado, ¿no? Sí, Pero me llama la atención más que Centroamérica esté en ese estado de deterioro. pero es que no es un estado de deterioro por falta de agua. Fíjate hacia arriba, hacia la zona de nuestro sureste. En el sureste es una zona en que todos los meses del año llueve. Todos los meses del año llueve. En el resto del territorio no. En el norte, pues no. Y esa es para mí una preocupación, Javier. Imagínate que hay aridez, sequía en Estados Unidos y en el sureste abundancia de agua. Imagínate. Sí, no, se van a echar encima de nosotros. Por supuesto. Pero, ¿por qué Centroamérica tiene esos datos? ¿No te llama la atención Centroamérica? Pues me llama la atención y me lo explico en términos de la debilidad, de la soberanía débil de los gobiernos de la región. Recuerda que pues allí está el canal de Panamá. Claro, claro. Entonces, no hay escasez física del agua. Hay una debilidad de los sistemas estatales, de las organizaciones estatales para garantizar el abasto de agua a la población. Es mi explicación. Esto es, digamos, en general. ¿Qué pasa con el agua? Hay contaminación de una fuente muy importante del agua, que son los océanos. Hay deforestación, particularmente a partir de la Revolución Industrial, de 1750 para acá. Y hay una zona, digamos, una cuestión de escasez de agua a nivel mundial. ¿Qué acciones hay que hacer? Bueno, queda claro. Hay que buscar un uso austero del agua. Hay que buscar reusar el agua como sociedad y reciclarla a partir de tratar el agua que utilizamos. El 70% del agua para uso humano se va a la agricultura y el 30% del agua disponible se va para usos domésticos e industriales. Entonces, estamos hablando de ese 30% sobre el que podemos tener como zona urbana una acción Estos de tratamiento. Estos son datos muy actuales de 2019, ¿no? Sí, del Global Environment Outlook. Impresionantes datos. Oye, aprovecho la interrupción para saludar a Óscar Monroy, que está ya en la audiencia de este conversatorio. Saludos, Óscar. Bien, bienvenido, ingeniero. Seguimos, Hugo. La forma tradicional de tratamiento de aguas, la predominante en mundial, hay avances, hay otras tecnologías, pero digamos el caballito de batalla es el tratamiento de aguas residuales por lodos activados. A mí siempre me ha llamado la atención de que se piense que utilizando lodo puedes tratar el agua. Hasta que me puse a ver de dónde venía eso. Arden y Lockett en 1914 por primera vez publican su tecnología, que es la que 107 años después en su mayoría seguimos usando. Arden era químico y Lockett me imagino que era ingeniero, y por la fecha debe de haber sido ingeniero mecánico o ingeniero civil, porque apenas en esas fechas se estaba gestando la ingeniería química. Entonces, Lockett debió de haber egresado
no sé, a la vuelta del siglo XX, como ingeniero civil, y encontraron que algún material que está presente en el suelo que permitía filtrar y reducir la carga de material orgánico en las aguas residuales, servía para más activamente limpiar las aguas residuales. Y Ardern en frascos estaba tratando el agua y sedimentó el material con el que trataba el agua, le vació de nueva cuenta agua residual, la trató y vio que el material que estaba allí crecía, estaba activo, era un lodo activo. Y entonces, pues el tratamiento es llamado así, lodos activados. Todo ahora sabemos que es un consorcio microbiano multiespecies aeróbico que puede bioxidar la materia orgánica para eliminarla. Pero hay que agradecerle a Arden y Lockett que hayan inventado el término este de lodos activados, que es pues, dos palabritas, en cambio todo el choro de consorcio microbiano multiespecies está más complicado. Pero por eso son los lodos activados. ¿Nos podrías decir nada más para efectos de cultura general, esta ecuación que tienes aquí es agua, quién sabe qué, y oxígeno? Exactamente, lo has expresado perfectamente bien. ¿Quién sabe qué? Es cualquier material orgánico que se encuentre en solución o en suspensión en el agua. Cualquiera. Grasa, proteína, N cosas que contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en diferentes proporciones, porque pues, una cosa son carbohidratos, otra cosa son lípidos, tienen distintas composiciones. En general es materia orgánica. Esa materia orgánica con el oxígeno, se convierte en lodos, microorganismos con esta composición elemental general, CO2 y agua. ¿Qué hemos logrado? Que un agua que trae en solución o en suspensión un material se convierta en un agua que contiene CO2 que se va a la atmósfera y lodos que son más densos y pueden flocular, sedimentarse. Y dejamos un agua libre del material orgánico. Entonces, esa es la ventaja y de lo que se busca. Pero si nos fijamos, estamos convirtiendo un material que consideramos basura, materia orgánica en suspensión o en solución en el agua residual, en materia orgánica. A fin de cuentas, los lodos son materia orgánica, que después vamos a tener que ver qué hacemos con ellos. Y CO2, que ni huele, ni lo vemos, se va a la atmósfera y pues allá no importa, ¿no? Bueno. Entonces, es eso. Es el concepto que en algún momento comentamos de que ¿qué es basura? Claro. ¿Qué es basura? En algún momento en forma de chascarrillo decía yo, si te invitan a dar una conferencia sobre tratamiento de aguas y estás tomándote al mismo tiempo una enmolada y estás llevándote la tortilla con el mole a la boca y se te cae el mole en la corbata. ¡Chin! El mole en la tortilla, qué cosa más deliciosa. El mole en la corbata, qué desastre. Pero es el mismo mole. Es el ejemplo más claro que podrías haber puesto. Pero es el mismo mole. ¿Qué es lo que pasa? Está en el lugar equivocado. Claro. La basura es un material que está donde no debe de estar. No es un material que no valga. Simplemente no está donde debe de estar. El CO2 que generamos en las plantas de tratamiento aeróbico está donde no debe de estar. Y es basura, es contaminante, es un gas de efecto invernadero. Los lodos excedentes, que luego en las plantas, me da la impresión de que no saben qué hacer con ello, es también una basura
si no la ponemos en el lugar adecuado. Estamos convirtiendo algo en dos contaminantes, CO2 y biomasa, ¿sí?, para tener agua más limpia. Pero tenemos que ver qué hacemos con esos dos contaminantes para que no sean basura, sino que sean un material útil. Ese sería el planteamiento. Muy bien, ahí ya tenemos tres cosas que hay que manejar en esta presentación. Los lodos, el CO2 y el agua, porque el agua, aunque más limpia, sigue estando en un grado que no es potable, ¿no? Así es. Entonces también las tres cosas resultantes requieren todavía un manejo especial, ¿no? Así es, así es. Y 107 años después de Anderson y Lockett, muy bien haríamos los biotecnólogos, los ingenieros bioquímicos, en honor a estas gentes, a mejorar ese proceso. Hay alternativas, hay opciones. Una de ellas es algo que don Oscar maneja desde hace muchos años, que es el tratamiento anaerobio. ¿Qué hacemos con el tratamiento anaerobio? En el tratamiento aerobio oxidamos la materia orgánica a CO2. En el tratamiento anaerobio la reducimos a compuestos hidrogenados, como es el metano o compuestos nitrogenados. El metano no es, si lo echamos a la atmósfera, pues es una tontería doble porque es contaminar y al mismo tiempo desperdiciar un excelente combustible, el metano, el combustible de mayor valor calórico y con una, su combustión es de las combustiones más limpias, generando CO2 y agua en la combustión del metano. Esa es una opción. Salvo el desarrollo que ha hecho Monroy del tratamiento anaerobio, de poder lograrlo en un plazo de 6 horas, en la mayoría de las plantas de tratamiento anaerobio, este proceso es mucho más lento. Entonces, convertir las plantas actuales aeróbicas a anaerobias implicaría ampliar la capacidad de las plantas, invertir más en algo que actualmente se considera como un gasto. O sea, montar una planta de aguas residuales es simplemente gastar porque no vamos a tener ningún retroalimentación, bueno, agua tratada de esto. Hay otras opciones. Una es lo que está planteado en el curso, en el libro al que nos invitó el doctor Monroy, que es el tratamiento a alta tasa con lodos adheridos a soportes y el planteamiento de recuperación del CO2 en las plantas actuales y la valoración de los lodos. Aquí me gustaría hacer un comentario breve. No creo que este planteamiento de opciones sean excluyentes. Yo creo que habría que ampliar y promover el tratamiento anaerobio de aguas residuales, pero eso implica invertir. Implicaría desplazar las plantas aerobias que ya están actualmente en funcionamiento. Entonces, quizás hacer económica la operación de las plantas aeróbicas permitiría generar recursos que permitan la inversión en plantas de tratamiento con otras opciones de tratamiento. Pero pues esas ya son decisiones de gobierno en las que uno como científico pues puede opinar hasta ahí. Muy bien. Estamos escuchando, les recuerdo a todos que estamos escuchando al doctor Hugo Velasco Bedrán, académico del Instituto Politécnico Nacional, y que el tema de este conversatorio es innovaciones en el tratamiento de aguas residuales. Y entonces vamos a esas innovaciones.
Venga. Esta es una fotografía de un reactor de 300 litros para el tratamiento in situ de aguas residuales domésticas. Está pensado no para tratar grandes volúmenes de agua, sino para tratar las aguas residuales domésticas de una familia. Este tanque tiene una altura de aproximadamente 1,10 metros, el nivel de agua llega a 10 centímetros abajo de su borde y tiene un cilindro interno conformando dos cilindros, el cilindro que es el tanque propiamente y uno que conforma una parte del reactor que es el ascensor. Es un reactor de ascenso por aire y que opera a través de una válvula, un inyector de Venturi. El funcionamiento del sistema implica la succión de agua que se encuentra en el reactor, su paso a través de un inyector de Venturi a una velocidad de flujo tal que provoca una pérdida de presión en el inyector de Venturi tal que se succiona aire y mezcla el aire con el agua y esta agua se puede inyectar en el fondo del reactor creando una corriente de aire y agua con burbujas que crea una fuerza impulsora con la que el agua asciende por el tubo interior, donde en la parte superior se liberan las burbujas al aire, el agua retoma su densidad original y el agua más densa entonces circula por el espacio entre los dos cilindros, conformando el bajante. En la fotograma a la derecha vemos lodos en contacto con soportes de plástico con una densidad semejante a la del agua, por lo que pueden circular con el agua dentro del reactor. En un reactorcito en el laboratorio de 30 litros, cuyo esquema está aquí, es fundamentalmente el mismo. El agua es succionada y bombeada a través de una válvula de Venturi e inyectada con una suspensión de aire en el espacio del ascensor con los soportes con lodos adheridos que circulan en el reactor. Este reactor puede además ser alimentado con agua a tratar y, en un funcionamiento continuo y el agua egresa ya tratada. Nosotros tenemos una caracterización de este reactorcito que no les leo porque pues todos ustedes pueden leer. A distintas velocidades de la bomba logramos distintas inyecciones, aspiraciones de aire, en un caso de 3 litros por minuto, en otro de 5, y tenemos distintas caracterizaciones de los fenómenos de transporte en el reactor que ustedes pueden ver allí. Y el funcionamiento en términos de cuánta DQO, la DQO es una medida del material orgánico que viene en el agua residual, cuánta DQO, demanda química de oxígeno para los cuates, se trata en distintos tiempos de retención en el reactor. Si nosotros alimentamos el agua a este tanque a una determinada velocidad, el agua va a permanecer dentro del reactor un determinado tiempo en contacto con el oxígeno y con los soportes con lodos, provocando la reacción de oxidación biológica. Si aumentamos la velocidad de alimentación, tendremos menor tiempo
de retención del material en el reactor. Con solo 3 horas de retención logramos una remoción del 86%. Si el material lo tenemos 3.5 horas en el reactor, llegamos a 90% de retención. Si está 4 horas el agua en el reactor, logramos una remoción pues cerca del 96%. Si nosotros tenemos 7 soportes por litro circulando en el reactor, si aumentamos tratando de mejorar la remoción a 17 soportes por litro, el resultado no es bueno. De esta manera nosotros llegamos a definir tener solo 7, 10 soportes por litro para lograr una buena retención. Hugo, vamos Sí. a dar paso a algunos comentarios, si estás de acuerdo. Pero por supuesto. Uno de ellos es de el multicitado Óscar Monroy Hermosillo, que dice, en efecto deben ser combinados los tratamientos, Sí. anaerobio para desbastar y aerobio para pulir lo mejor por sustentable. Ese Sí. es el comentario. Sí. Y después tenemos 2 preguntas. Una es de Zaira Madrigal, que nos dice, ¿este tratamiento se aplica a aguas grises o también incluye aguas negras? Aguas negras. También incluye aguas negras. Muy bien. Y otra pregunta de Valerie Castillo, que dice, ¿este tratamiento in situ es similar a la cavitación? No, la cavitación, hasta donde yo entiendo, es algo desarrollado por un compañero que también colabora con el Museo Gota del Agua. Es un tratamiento más bien de orden físico. Sí. Entonces esto no es, no tiene que ver con eso. Bueno, esas son las Que preguntas. también puede ser complementario. Eso La es. cavitación puede ser, además de una filtración, puede ser un tratamiento complementario. Muy bien. Yo te preguntaría para fines de ilustración a los ignorantes, esta línea de remoción con 7 soportes que va del 85 al 90, al 95, ¿qué significa? ¿Cómo lo pondrías en palabras mortales? ¿Significa que le has quitado el 95% de componentes vivos a la muestra? De componentes orgánicos, de contaminante, pues, para decirlo en lenguaje llano. El Estás removiendo el 95%. 95% de la contaminación. Eso quiere decir que te queda un agua contaminada al 5%. Eso ya Exactamente. ¿eso qué quiere decir? ¿Para qué puedes usar esa agua? Depende, este es un porcentaje, es una proporción. Depende de con qué carga haya llegado el agua a la planta. Ajá. Tienes razón. Esto en términos de norma, ¿qué significa? Pues depende si es un agua que trae 1000 miligramos de DQO, o sea, 1 gramo de contaminante por litro, es muy contaminada, quiere decir que le estás quitando 950 y te queda un agua con 50 miligramos. Eso no está dentro de norma para un agua que sea para uso doméstico. Sería agua para riego, para lavado, para otros usos. Pero La norma mexicana establece distintas calidades del agua. Pero supongo que ya después esa agua, sin el 95% de los contaminantes, será muy fácil tratarla para que se convierta en un agua potable, ¿o no? No es tan fácil. El problema es allí ya no la materia orgánica, sino contaminantes biológicos refractarios a la oxidación.
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, huevos del minto. Creo que eso sí queda claro, ¿no? O sea, esos no son. Parásitos, huevos de parásitos intestinales. Este tratamiento no les hace nada. Tendría que ser un proceso mucho más severo, físico y químico, para eliminar parásitos. Vaya. Y Escherichia coli, que es No, la... Escherichia coli sí sería más fácil de eliminar. Y ahora Escherichia coli anda por todos lados, eso sí. Pero Sí. los Sí, coliformes es sí, así sí, como el si nos escándalo, ¿no? pusiésemos a muestrear los alimentos que se expenden fuera de Guamistapalapa, tenemos una buena fuente Bueno, fuera de Guam, Iztapalapa y fuera del Politécnico también. sí, sí, los companches. Sí, pero lo que pasa es que te lo menciono porque regularmente se habla, cuando se habla de contaminación, se apela a la presencia de De coliformes. Escherichia coli, de Escándalo, ¿no? coliformes, sí, sí, sí. Ahora, una planta de tratamiento de aguas forzosamente está plagada de Escherichia coli. Pero después del tratamiento biológico, generalmente se hace una filtración a través de carbón activado y una segunda oxidación química, la cloración del agua, la ozonación o el tratamiento, como propone el ingeniero Santibáñez, con sales de plata, que ayudan a disminuir a estos contaminantes biológicos vivos, pues. Muy bien. Vamos entrando a la recta final de este conversatorio, Huguito. El tiempo nos ha comido. Ajá. Vamos viendo las partes centrales de esta innovación de tratamiento de agua residual. ¿Qué nos Vamos, dices? sí. Digamos, es una comparación de cómo el reactor de 300 litros que les mostré tiene un diseño que permite su operación satisfactoria. Pero más interesante es ver lo que se puede hacer en las plantas residuales actuales con el CO2. Decíamos, aquí estaría planteado el aireador de una planta tradicional de aguas residuales que recibe agua a tratar, le pone aire con oxígeno, oxida la materia orgánica y sale agua tratada con lodos que va a ser posteriormente tratada. Pero el aire que egresa del aireador es un aire enriquecido con CO2. El planteamiento sería pasarlo a un reactor con una solución de álcali y convertir el dióxido de carbono en carbonato de potasio. Este carbonato de potasio, a su vez, puede reaccionar con calidra y convertirse en carbonato de calcio, regenerándose el hidróxido de potasio. Esto es una solución. La solución puede pasar, aquí me faltó la flechita, a un tanque en el que se sedimente el carbonato de calcio, que es una sal insoluble, se puede sedimentar y dejar la corriente de agua con hidróxido de potasio que recircule a este primer reactor, dejando una corriente en el fondo de carbonato de calcio. En algunas plantas se propone, en algunos trabajos se propone este carbonato de calcio, calcinarlo y reconvertirlo en CO2 y cal, óxido de calcio. Pero para calcinarlo, pues tenemos que calentarlo. Y para calentarlo tenemos que quemar combustible y generar CO2. Entonces, para nosotros esa alternativa de uso nos parece quizás económicamente viable, pero ecológicamente pues es un absurdo
generar más CO2 para capturar el CO2. Pero el carbonato de calcio es un material, una materia prima para la industria química, para la industria de construcción, tiene distintos usos. Entonces es convertir algo que actualmente es contaminante en algo potencialmente útil. Aquí están planteadas algunas bases para tratar de meterle números a esto y que no sea así como un dibujo de Disney, sino decir, bueno, las plantas actuales de tratamiento de aguas en la ciudad pueden, al tratar del orden de 1000 litros de agua por segundo, 1 metro cúbico de agua por segundo. Y pensamos que pueden contener 450 miligramos por litro de agua, y en una operación en la que el 90% sea eliminado, quede un agua con 50 miligramos de contaminante por litro. La diferencia entre estos dos es el CO2 que nosotros podemos captar en el aire que salga. Considerando que una planta tradicional el agua tarda 10 horas en ser tratada, esto nos da una idea del reactor, que tiene la capacidad del reactor. Este reactor va a ser tratado muy probablemente con 0.3 litros de aire por litro de agua a tratar por minuto. Entonces, considerando esta reacción química muy sencilla, y considerando que todo el contaminante fuera glucosa, esto sería la reacción, y esta sería la masa de CO2 que nosotros podríamos captar a partir de 180 miligramos, una molécula de glucosa. Para resumir y haciendo las cuentas, nosotros podíamos producir en estas condiciones 548 gramos de dióxido de carbono por segundo, y la traducción a bicarbonato, a carbonato de calcio. Y estamos hablando de que esto nos puede generar del orden de... bueno, lo vamos a ver más adelante. Esto es en cuanto a dióxido de carbono, pero con los lodos hay una historia mucho más interesante. Los lodos activados son muchos tipos de microorganismos, y se ha encontrado desde hace 20, 25 años que en estos microorganismos se acumulan compuestos de valor biotecnológico. Uno de ellos son los polihidroxialcanoatos. ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de una molécula orgánica con 4 átomos de carbono. Ese es una molécula, como es un ácido, es el ácido butírico. Pero este ácido butírico además contiene un grupo hidroxilo pegado en el carbono 3. Y con la química orgánica nosotros sabríamos que un grupo ácido y un grupo hidroxilo tienden a unirse químicamente, de manera que una molécula del hidroxibutirato se puede, por el lado ácido, conectar con una molécula de hidroxibutirato por el lado de hidroxilo y formar una cadena grande de monómeros de hidroxibutirato. Este polímero de hidroxibutirato pues, se le llama polihidroxibutirato, PHB para los cuates, y tiene propiedades de plástico. Tiene propiedades que semejan a las propiedades de los ácidos, de los plásticos derivados del petróleo. Aquí hay 3 marcas actuales. Esta es la foto de una planta de Braskem, una planta brasileña que produce este polihidroxibutirato. En México ya se pueden comprar muy caros utensilios domésticos biodegradables hechos con el polihidroxibutirato. De la planta Chapultepec
de SACMEX, hace 2 años, nosotros tomamos muestras para buscar este compuesto. Y aquí están las fotos de unos levaduras, nosotros entendemos, unas levaduras teñidas con una tintura específica para el ácido polihidroxibutírico. Esto es, en plantas residuales, en plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de México, hay microorganismos que están generando este polihidroxibutirato y nosotros lo estamos desperdiciando. Aquí estaría planteado un proceso por el cual nosotros podríamos recuperar de los lodos excedentes de plantas de tratamiento de aguas este material bastante valioso. Yo digo de un futuro importante, con las mismas bases de diseño del ejemplo anterior. Nosotros calculamos que se pueden producir 9.8 gramos de polihidroxibutirato por segundo con una planta que esté tratando 1 metro cúbico de agua por segundo y bajando la contaminación de 450 a 50 miligramos de litro por hora de esta manera. Muy bien, Hugo. Vamos a concluir para que quede claro el mensaje que quieres expresar. Estamos ya en los últimos minutos de este conversatorio y además aprovechamos para darle paso a una pregunta de John Rodríguez antes de que pasemos a otra cosa. John Rodríguez te pregunta, ¿se puede redirigir el aire más CO2 a fotobioreactores para la producción de microalgas? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El problema es que las microalgas, las cianobacterias, más propiamente dicho, las cianobacterias crecen muy lento, tienen una tasa de crecimiento muy lento. Y estamos hablando de que se están generando ¿cuánto comentábamos? Se están generando 548 gramos de CO2 por segundo. Para que las cianobacterias lo aprovecharan, tendríamos que tener una laguna de aireación, porque es por fotosíntesis, o sea, tendría que estar iluminado un área muy extensa de... Es otra opción, pero no tendríamos la capacidad para captar todo el CO2 que se está generando actualmente en las plantas. Tenemos que tener unas lagunas de fotosíntesis muy extensas. Es una opción. Quizás un tratamiento, digamos, mixto, nos pudiera multiplicar las posibilidades de aprovechamiento de esa materia que actualmente la estamos convirtiendo en basura. Muy bien, Hugo. Nos quedan unos cuantos minutos. Yo te pediría que hicieras un resumen de esta alternativa que nos has presentado. ¿Tiene opción de aplicación inmediata? ¿Está todavía en fase experimental? ¿Qué nos puedes decir? Estamos en este momento trabajando con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para hacer los estudios de inversión en plantas actualmente en operación en la Ciudad de México para conocer los datos de operación reales. Estos datos que presenté se acercan a la realidad, pero son datos supuestos. Entonces, trabajamos en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con Isaac, con Luis,
León, alumnos de ingeniería bioquímica, para hacer el diseño en base a datos reales de operación de las plantas de tratamiento, de 2 o 3 plantas de tratamiento de la ciudad, y hacer el estudio de inversión. A partir de ese estudio de inversión se podrían tomar ya acciones para escalar la ingeniería con pruebas a nivel piloto, y si los resultados son adecuados, proceder a la modificación de las plantas. Por los volúmenes de los que estamos hablando, es previsible un resultado económico positivo, pero habría que corroborarlo y hacer los estudios bien hechos, pues, en ese sentido. Pero lo que es muy promisorio en lo que nos estás diciendo, y a lo mejor ese es el mensaje con el que nos debemos de quedar, es que SACMEX está haciendo esfuerzos para mejorar sus procesos, apoyándose en los grupos de investigación de las instituciones mexicanas. Sí, cómo no. Sí, eso está en marcha. Eso que pareciera muy sencillo, que se hace en todos los países, que el gobierno se apoya en la ciencia, en nuestro país está muy atrasado y regularmente no se da. Entonces, una buena noticia que SACMES esté trabajando con un grupo de investigación como el tuyo, generando o tratando de generar alternativas para mejorar, para tener un mejor servicio a la población de la megalópolis. ¿Puede ser ese el mensaje final, Hugo? Pues sí, porque mira, en un estudio de hace 5 años, unas investigadoras publicaron en la Revista Internacional de Geografía y Estadística el uso del agua en el país en distintas zonas hídricas, y plantearon algo que se conoce, que es el estrés, el índice de estrés, la presión que se da sobre el uso de un recurso. Plantearon que si tú usas agua a una tasa del 40% de la rapidez con la que esa agua naturalmente en esa cuenca puede ser reciclada y vuelta a utilizar, estás en un nivel de estrés crítico. Y encontraron que en la cuenca del Anáhuac, en el Valle de México, estamos en un índice de estrés de 132.3%. O sea, tres veces el nivel crítico. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Este año ya estamos viendo la primera llamada de que la depredación que está haciendo la Ciudad de México de las zonas hidráulicas cercanas está llegando a un límite. Claro. La buena noticia es, podemos tener 17,000 toneladas de carbonato de calcio al año y 300 toneladas de PHB al año. Esa es la buena noticia. La mala noticia, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. En su librito de hace, ¿qué?, 48 años, Monod, en El azar y la necesidad, decía que la vida no es una meta del universo, que no es necesariamente un desarrollo del universo que haya vida, que es un resultado del azar. Y entonces concluye, entonces lo que nos toca es decidir. ¿Sí? Y entonces estamos en la necesidad de decidir una nueva normalidad, decidir nuevas normas, nuevas conductas, nueva moralidad, para tener una nueva relación con el entorno, para que el hombre regrese a ser solo una parte más de la naturaleza. Muy bien, Hugo Velasco Bedrán. Yo creo que con eso acabamos este conversatorio. No cierro el programa sin mencionar que Mónica Rendón
te manda muchas felicidades por esta plática. Muchas gracias. Y también quiero mencionar que la próxima charla es el 28 de mayo y es el fenómeno de la socavación y los puentes. Y va a estar impartida por la doctora Claudia Rojas Serna de la UAM Iztapalapa. Bien. Entonces, concluimos este conversatorio. Hugo Velasco Medrán del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por permitirme comunicarme con tantos compañeros. Muy bien, pues así terminamos este conversatorio que se versó acerca de las innovaciones en el tratamiento de las aguas residuales. Hemos tenido el privilegio y el placer de escuchar a Hugo Velasco Medrán del Instituto Politécnico Nacional, y agradecemos mucho la presencia de todos ustedes que estuvieron oyendo, que estuvieron atentos, que estuvieron interesados en este conversatorio. Agradezco también el esfuerzo de Lilia Naya y Lucy Miguel en la producción de este conversatorio, y nos despedimos. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, y les recordamos que tenemos una cita en el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias por el apoyo. Y a mis compañeros que me acompañaron, un abrazo fraterno.